Muchas gracias, doctora, por el espacio. Muchas gracias, colegas. Me alegro de que el autocuidado de haberse quedado en la cama hoy lo hayan omitido. Gracias por acompañarnos el día de hoy y por estar en una mañana lluviosa en este espacio. Vamos a empezar explicando un poco la dinámica de la conversación que vamos a tener. Siempre me gusta hablar sobre los conflictos de interés. Yo soy psiquiatra, ejerzo la práctica privada de la psiquiatría, soy docente universitario y todo esto lo hago desde un enfoque de psiquiatría de interconsulta y enlace, que es el área de la psiquiatría donde vemos a los pacientes que tienen enfermedad física, los aspectos psiquiátricos del paciente con cáncer o con HIV, etc. Y adicionalmente tengo una postura crítica hacia la industria farmacéutica. Esto acepto que de alguna manera permea en algunas de mis posiciones que no creo que salgan el día de hoy, pero posiblemente influyen en mi forma de ver las cosas. Vamos a tener una sesión interactiva, en un rato tengan a mano su celular para que podamos contestar algunas preguntas y generar una especie de encuesta y un componente interactivo. Me gusta dedicarle la charla a alguien. El día de hoy se la dedico a María Corina Machado por ser una figura de resiliencia que tiene que ver precisamente con el tema que vamos a discutir a continuación. En las transiciones que vamos a ir haciendo, voy a presentar fotos que he tomado de parques nacionales, precisamente porque tiene que ver con bienestar personal y haciendo un poco de conexión también con la parte de la naturaleza, que siempre es importante. Entonces, nuestro objetivo el día de hoy tiene que ver con que cada uno de ustedes pueda hacer un espacio de introspección, de revisión personal, que defina cuál es su situación en este momento de la vida con respecto a su trabajo, a las acciones que están realizando, y que a final de cuentas puedan decidir si hay algo que se puede modificar, si hay algo que se puede cambiar y que ojalá lo podamos aplicar en las siguientes 24 horas. Esto porque nosotros sabemos que los cambios conductuales que se aplican en las siguientes 24 horas tienen una mayor probabilidad de permanecer en el tiempo. Así decimos, lo hacemos hasta el fin de semana, o lo hacemos hasta la otra semana, o hasta que salga de vacaciones. Entonces, hablaremos rápidamente sobre burnout sin entrar en demasiado detalle. Me alegra mucho que en esta conferencia hay ya 2 ponencias relacionadas con el burnout, adicional a esta, y eso significa de que hay un interés por parte de todos los colegas de hablar al respecto. Vamos a hacer un enfoque más desde el bienestar versus malestar médico, y hablar un poquito de la cultura en la que nosotros nos hemos desempeñado desde hace muchísimos años. Hablaremos también un poco sobre un factor que es la disociación y algunos otros contribuyentes a estos fenómenos de desgaste profesional, y a final de cuentas haremos un intento de pasar a la acción para luego sacar algunas conclusiones. Entonces, el día de hoy, no me está saliendo el QR, no sé si... Bueno, la intención de esto es que nosotros podamos hacer una revisión de nuestro propio estado interno. Sabemos que los seres humanos no somos demasiado buenos en identificar las emociones de terceros, esto se ha estudiado, y también en identificar nuestras propias emociones. La intención es hacer un poco ese ejercicio de cómo estamos en este momento, porque en este momento está prohibido estar triste, ¿o no? Vamos a ir hablando un poquito sobre estos mensajes que recibimos constantemente. Entonces empezamos desde el Parque Nacional Cahuita en Limón. Hay una historia que me contó hace algún tiempo una trabajadora social, donde ella enfrenta la atención de unos papás que acaban de perder a su hijo. Ella se ve sumamente afectada, ella termina llorando luego de esa sesión, y cuando ella regresa al servicio y habla con sus compañeros, se le dice que no debería estar llorando, que eso no debería
de proceder en ese momento. Entonces, hablando un poquito sobre burnout, en la prensa, en muchos medios, con frecuencia se habla, no, es que estoy quemado, es que tengo un burnout. Hay un elemento básico que desde un punto de vista técnico debe de estar presente para hablar de burnout, y es que el fenómeno se presenta cuando le prestamos servicio a terceras personas y el material de trabajo nuestro es el sufrimiento humano. Esos son elementos fundamentales porque una persona que trabaje en informática podría tener mucho cansancio, podría tener un trastorno de ansiedad, una depresión, pero técnicamente no podríamos hablar de que tiene un cuadro de burnout. Ustedes recordarán desde inicios de los años 80 en los estudios que hizo Cristina Maslach, se definieron 3 dimensiones para el burnout. El primero es el alto agotamiento emocional, que es el componente mejor validado de todo el fenómeno como un todo. Y el ejemplo que alguna vez me puso un paciente es, la de hoy fue la última receta que realicé en mi vida, en un momento de muchísimo cansancio y ya de desesperación. El segundo componente es el de la baja realización personal y es cuando yo empiezo a dudar de mis propias capacidades. Por ese motivo, en algún momento, algún colega con un posgrado sin fallos previos me decía que venía para que se le hiciera una evaluación cognitiva porque creía tener un problema intelectual. Y finalmente, uno de las áreas que a mí particularmente más me interesa es el fenómeno de la despersonalización, en donde nosotros nos distanciamos del dolor humano que alguien pueda estar teniendo y empezamos a ver a aquella persona como un número, como cuando se dice, ya le pasé visita al hígado de la cama 23. Hace ya muchísimos años habíamos hecho un estudio sobre burnout en médicos residentes. De repente alguien por acá participó en ese estudio del 2009. En aquel entonces habíamos detectado un mayor agotamiento emocional en el Hospital Nacional de Niños, había un mayor número de mujeres con agotamiento emocional y era menor este fenómeno cuando se hacían menos guardias en todo el grupo de residentes. Con respecto a la realización personal, vimos que era menor en personas unidas, probablemente porque al tener una pareja, esas personas tenían el apoyo de esa pareja, pero también tenían demandas académicas y entonces tenían que combinar la demanda académica con el tiempo dedicado a aquella persona y eso seguramente estaba afectando la capacidad de realización personal. Y finalmente, el componente de despersonalización era menor en los residentes de medicina familiar y de geriatría. Yo creo que en buena medida por las dinámicas que tenían las residencias, en mi opinión, son colegas que tienen un buen conocimiento sobre la parte de psiquiatría y creo que esto de alguna forma estaba teniendo una influencia. Y era menor la despersonalización en mujeres. Entonces, a final de cuentas, aquí hay un perfil para que quien tenga estas características pueda tomar acciones preventivas. Mujeres menores de 30 años, con hijos y en especialidades médicas puntualmente. Hace poco un grupo de colegas hizo una encuesta al respecto que fue publicado en la Revista Colombiana de Psiquiatría, donde el 50% de los encuestados tenía desgaste emocional, había una correlación entre desgaste y despersonalización, no se obtuvo un perfil sociodemográfico para poder acotar cuáles son los grupos de riesgo, pero vean qué interesante, había un desgaste significativamente mayor en el sector público. Y esto nos habla de cosas importantes. Esto es como un tema de discusión que más adelante voy a mencionar. Todos ustedes han estado en algún momento en el volcán Poás. Bueno, la idea era hacer la pregunta de cuál de estos elementos podría tener una mayor influencia para generar el fenómeno del burnout.
Y el principal determinante es el número de horas laboradas según un estudio que había sido publicado en el New England hace poco tiempo. Y la lógica es esta: nosotros invertimos más tiempo en el trabajo y a alguna otra área de nuestra vida se le estamos restando. Ya sea familia, ya sea deporte, ya sea la parte social, ya sea el descanso, y esto, la duda es dónde vamos a situarnos con respecto a un equilibrio. ¿Qué otros factores podrían estar influyendo al respecto? La deprivación del sueño, ese es fundamental. La pérdida de sensación de autocontrol, cuando yo tengo muchas responsabilidades, pero tengo poco margen de acción para tomar mis propias decisiones. Cuando hay una remuneración inadecuada, y aquí le pongo el asterisco porque a nivel de la prensa se ha enviado sistemáticamente el mensaje de que la fuga de especialistas de la caja está relacionada única y exclusivamente con el tema económico. Y yo esto lo pongo en tela de duda y ahora más adelante voy a hacer un par de menciones al respecto. Las barreras al acceso a la atención mental por parte de los colegas. Normalmente no es bien visto que acudan con alguno de nosotros. Cuando ha habido un error médico, eso precipita mucho desgaste, obviamente, y cuando hay bajas redes de apoyo alrededor de estas personas. Y es que eso lo vemos constantemente en los periódicos. Pareciera que ha generado una relación con la huida de colegas de la seguridad social. Al respecto, expuse mi opinión hace poco, en donde yo considero que el elemento desgaste realmente tiene un impacto muy importante en la huida de los colegas de la caja, y que eso ha sido poco hablado y poco definido en los últimos tiempos, y que si eso no se aborda, el fenómeno probablemente se va a mantener porque hemos entrado en un círculo vicioso donde a menos personal, más cansancio de los que sí se quedan. ¿Qué más genera estos fenómenos? La sensación de injusticia por el trato laboral recibido, los conflictos de valores, el desequilibrio en el salario emocional de lo que recibo y lo que yo creo estar dando a nivel de la entrega con mis propios pacientes, o algunas características personales. Esto tiene que ver también un poco con cultura y tiene que ver con las características propias, que fue muy bien explicado en un artículo de hace ya bastantes años de un psicoanalista, en donde define que tenemos ciertas características obsesivas que probablemente podrían estar relacionadas con todo lo que nosotros estamos hablando. Hagamos esta pregunta, tal vez levantando la mano. ¿Quién cree haber estado alguna vez con un síndrome de burnout? Wow. Realmente me da mucho pesar que esto no lo hubiéramos podido detectar. Ya hay ahora más preguntas importantes. Seguimos con los parques nacionales. Esta es una bocaracá, una oropel que encontré en Corcovado hace algún tiempo. Hablemos un poco sobre bienestar y malestar médico. Entonces, en medicina tenemos un dilema. Nos enseñan de patología. Somos expertos en tratar la patología de un tema, pero poco sabemos del concepto de bienestar. Y la lógica sería que primero nos enseñaran de bienestar, prevención, promoción y luego sobre enfermedades. Entonces hablemos un poco de bienestar médico. Uno podría suponer que necesitamos un equilibrio en las distintas áreas de nuestra vida para que fisiológicamente nuestro cuerpo esté funcionando de forma óptima y nos sintamos bien a nivel profesional, pero sepamos que otros aspectos también están bien estables a lo largo del tiempo. Por supuesto que cuando tenemos un alto funcionamiento profesional, pero las otras áreas de nuestra vida están afectadas, podría empezar a darse un desequilibrio que, aunque nos mantenga teniendo un buen desempeño técnico, a final de cuentas va a bajar nuestro funcionamiento, porque en el momento que entremos en un fenómeno de burnout y tengamos despersonalización, vamos a perder la capacidad de empatía con las personas que estamos atendiendo e irremediablemente nuestros servicios se van a ver afectados. Entonces, tenemos una cultura donde hay un tema de competencia, en donde externamente, Escuela de Medicina se nos dice tenemos que tener un buen rendimiento, eso luego lo introyectamos
y luego puede ser que no haya nadie viéndonos, pero ese elemento podría estar resonando de forma constante. El perfeccionismo y la reafirmación a través de los logros es otro aspecto importante, así como la baja tolerancia a la frustración, que posiblemente además en generaciones recientes esto podría ser aún más evidente. Casi no buscamos ayuda por temas de confidencialidad. A mí varios colegas me han dicho, por favor no anote nada en el expediente porque no quiero que nadie más lo vea. El tema del estigma que sigue pesando a pesar de nosotros tener un enfoque desde estructuras científicas e imparciales, y además el temor de que seamos vistos como menos capaces cuando tenemos algún inconveniente como un cuadro depresivo o un cuadro ansioso. Esto genera obviamente varias consecuencias. Determina nuestra propia salud por un lado, pero también impacta la calidad de la atención que nosotros le estamos dando a terceras personas. Al respecto, un colega que estimo mucho me narraba algunas cosas que me parecieron como muy importantes de reproducir. Hay que escalar, hay que hacer carrera en medicina. Si se trabaja sin freno, uno crece. Yo no tuve una guía y aquí entramos en el rol de mentoría y la importancia de que a pesar de que en nuestro medio no es un aspecto realmente presente, ojalá pensemos en cómo podemos motivar estas guías y cómo nosotros podríamos en algún momento hacer la transición para que eso sea parte de nuestra cultura. Dejé de disfrutar lo que hacía, no sabía lo que pasaba, solamente sabía que me estaba volviendo loco. Y este es un aspecto básico, fundamental, porque habla de que este colega en el momento no sabía que ya estaba quemado. Simplemente se sentía mal, no lograba poner en palabras las emociones que estaba viviendo y es hasta años después en que él hace una identificación retrospectiva. Golfo dulce, Hydrophis platurus, la serpiente marina amarilla, única del Golfo Dulce en el mundo. Y aquí hay un fenómeno básico, fundamental para entender cómo nos quedamos amarrados dentro de un cuadro de burnout. Y hablamos del fenómeno de la disociación, que es básicamente un mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos. Al respecto, les voy a leer lo siguiente. Como médica residente, tuvo que correr toda la noche de una sala de partos a otra, lidiando con partos difíciles, apoyando a los padres tras la muerte de 4 bebés y mientras tanto sus superiores la regañaban para que reprimiera su propio dolor, incluso en la privacidad del vestuario de mujeres. No sé si les podrá recordar alguna historia propia. Los médicos, escribe, se convierten en maestros en reprimir sus emociones. No podemos llorar cuando estamos de duelo, ni cuando alguien nos ha herido, ni cuando estamos tristes. Esto es una cita que hace el gran Gabor Maté en uno de sus libros sobre fenómenos traumáticos, que se lo recomiendo a quien desee ahondar en estos temas. Entonces, hablamos de disociación cuando hay fallas específicas en la capacidad de integración de estas funciones. Hablamos del estado de conciencia, la memoria, la identidad, la emoción y la percepción. Y particularmente en el caso que nos atañe de la despersonalización dentro del burnout, hablaríamos de que la percepción y la capacidad de emoción podrían estar comprometidas. Entonces, nuestro cuerpo tiene varias capacidades de adaptación. Una es la capacidad del tacto, la capacidad de sensar la temperatura. Igual que las emociones. Las emociones evolutivamente nos indican cosas que debemos de atender para tener una mayor capacidad de supervivencia de la especie. Pero, ¿qué pasa si yo anestesio mi mano y acerco mi mano al disco caliente de la cocina? Pues obviamente me voy a quemar, se me va a destruir el tejido, pero yo no me estoy dando cuenta. Igual ocurre cuando no estamos atendiendo el componente emocional. De repente alguien empieza con ataques de pánico y ¡ay, qué raro! No entiendo por qué empecé con este fenómeno si realmente yo no tengo por qué estar así.
probablemente cuando uno explora hay muchos fenómenos de disociación en estas personas que están teniendo algún síntoma importante a nivel psiquiátrico. Y es que la disociación parte de un principio de economía cerebral. Cuando veníamos manejando para la fortuna, en algún momento podía ser que nos quedáramos viendo así la línea y que dejáramos de ponerle atención a otras cosas. Alguien nos hablaba o sonaba una canción y no íbamos muy pendientes. Seguramente ahí teníamos un pequeño estado de disociación que todos lo tenemos todos los días de nuestra vida. El problema es cuando esto empieza a repetirse de forma reiterada. En condiciones normales, cuando estamos a punto de colapsar, hubo un accidente y yo tengo que salir del carro, en ese momento estoy tranquilo y la intención es que bloquear esa emoción para que no haya un cortocircuito y no termine quemándome. Entonces el cerebro tiene su capacidad de desconexión de esas emociones con tal de cumplir un fin determinado y evitar que tengamos, a final de cuentas, un fenómeno de burnout. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos toca atender situaciones dolorosas desde el punto de vista físico, con imágenes que muchas veces son fuertes, impactantes, pero también desde el punto de vista emocional nos toca lidiar, queramos o no. Si no atendemos o si no hablamos al respecto, no significa que no haya permeado en nosotros eso que estamos viviendo. Y esto obviamente aumenta el riesgo de que podamos desarrollar algún fenómeno dentro del gran espectro del síndrome de estrés postraumático. A eso le podemos agregar otros componentes como la violencia dentro de la educación médica, que desgraciadamente ustedes habrán visto que el año pasado hubo un suicidio en una residente en Colombia, este año hubo un suicidio en un residente en Monterrey, México, de igual manera, y además esto se enmarca en estructuras que a veces podrían ser rígidas y que podrían generar pues un desgaste importante. Al respecto, uno de mis maestros, el doctor José Enrique Acuña, en una conversación reciente que teníamos, me decía: trabajar para una institución que no escucha a sus empleados desde posiciones jerárquicas, reconociendo que quien mantiene la responsabilidad ante el paciente son los médicos, es complicado. Hace unos días estaba con los estudiantes de medicina y ellos me decían, pero entonces, ¿qué tan importante es ahondar en aspectos psiquiátricos del paciente? Es que cuando estamos en las visitas generales, cuando alguien intenta preguntar al respecto, dicen, no, eso déjelo ahí, eso no lo desempolve, mejor eso déjelo ahí quedito. Y la duda con la que yo me quedaba era, si yo tengo la tendencia a explorar a un paciente y bloquear todos los aspectos psiquiátricos que pueda tener ese paciente, ¿cómo es el mecanismo hacia mí mismo? ¿Realmente será que yo tiendo también a bloquear mis propios mecanismos y que eso, por supuesto, que podría precipitar más fácilmente el fenómeno del burnout? Al respecto, nosotros somos, a final de cuentas, semiólogos de la historia de vida de las personas, en donde encontramos un continuum de salud-enfermedad, en donde entendemos que las personas tienen historias que a veces se asocian con estrés temprano en la vida, lo que predispone a un montón de síntomas psiquiátricos y físicos de igual manera, que a veces nos descompensamos teniendo una sobrecarga alostática en algún momento y luego debutamos con un síntoma en particular. Pero hay otros factores que terminan sumando a final de cuentas. En las guardias usualmente la gente no se cuida, normalmente la alimentación es totalmente proinflamatoria y esto lo podríamos entender desde los conceptos que planteaba Hans Selye hace muchísimos años, en que hay un concepto de homeostasis, el cuerpo tiene la capacidad de flexibilizarse dentro de cierto rango para adaptarse a las distintas situaciones. Todos nosotros hoy nos levantamos, tuvimos nuestras curvas de catecolaminas para estar librados de la lluvia y estar el día de hoy por acá, y esto ha hecho que tengamos ciertas fluctuaciones.
Probablemente cuando el estrés se mantiene de forma sostenida en el tiempo, hablamos de que a final de cuentas se desarrolla una sobrecarga alostática y si además tenemos una interocepción alterada, es decir, está presente el fenómeno de la disociación, el cuerpo tiene más alteraciones de esa homeostasis, se sale de los rangos que son tolerados por aquella persona y a final de cuentas no se detectan, no se toman acciones y termina habiendo un mayor desbalance fisiológico para esas personas que nos envuelven en un montón de círculos viciosos que a final de cuentas terminan siendo como espirales crecientes. Y al respecto, Natalia Seijó, en un libro, planteaba, las señales que nos muestran esa falta de conexión con el cuerpo se ven reflejadas en conductas de no cuidado. Yo estoy convencido que nosotros desde la psiquiatría deberíamos de tratar de integrar cuáles son las causas de desbalance fisiológico para comprender adecuadamente el origen de la enfermedad mental de cada uno de nuestros pacientes. Y vamos a hacer la pregunta de cuál es el fenómeno de la disociación. En el número actual de Acta Médica se dedica un artículo al suicidio en el personal de salud en Costa Rica en una revisión retrospectiva de 10 años con autopsias que se hizo en el Poder Judicial. Se encontró que había un riesgo mayor de suicidio que en la población general, con mayor crecimiento específicamente en mujeres, mayor ocurrencia en hombres y era mayor en enfermería y en personal de medicina. Al respecto, me pidieron que hiciera el editorial para ese número, en donde yo acoto que probablemente la cultura médica, el estilo de vida y la alta demanda tienen relación con estos fenómenos. Hay evidencia que nos dice que el burnout predispone a este riesgo, que podría darse un conglomerado de fenómenos donde hay depresión, donde hay ansiedad, donde además hay componentes postraumáticos por todas estas vivencias que estamos observando, pero quizá también el fenómeno del copycat está presente, que es cuando yo reproduzco una conducta suicida luego de haberme expuesto a una noticia. Entonces, si yo trabajo en un servicio de emergencias y me llega alguien que tuvo un acto de autoagresión, yo lo recibo y yo estoy con algún tipo de ideación suicida, eso podría eventualmente influir en que yo tome alguna acción adicional. Independientemente si la atención es desde el punto de vista de la recuperación física o de otros aspectos psiquiátricos. En Estados Unidos, en el periodo del 2015 al 2021, se identificó un mayor riesgo de suicidio en residentes de patología fundamentalmente y en la mayoría de los casos en el primer cuatrimestre de cada año y sobre todo cuando estaba iniciándose la residencia, que es cuando se lleva el mayor impacto la mayoría de las veces. Esta obviamente era una pregunta que pensaba hacer de forma anónima y tiene que ver si hemos tenido en algún momento alguna ideación suicida y si hemos buscado ayuda, si lo hemos buscado con profesionales, de forma espiritual, con personas cercanas o si hemos sobrellevado eso sin darnos mucha cuenta y sin haber conectado con nosotros mismos. Pero luego está también el fenómeno de la disociación instrumental, que tiene que ver con cuando un cirujano bloquea el componente emocional con tal de realizar una acción técnica y desarrollar sus destrezas para salvarle la vida a esa persona, a pesar de que afuera sabe que hay una familia que está esperando el resultado de ese procedimiento. Eso ocurre en muchísimos contextos. En mi caso personal, cuando estoy atendiendo a un paciente, he escuchado historias muy fuertes a lo largo del tiempo, pero historias menos intensas fuera del consultorio me afectan muchísimo más. Probablemente porque esta capacidad de disociación instrumental se va desarrollando con el tiempo.
Parque Nacional La Cangreja, entre Puriscal y la costa pacífica. Entonces, con todos estos elementos presentes, ¿cómo podemos pasar a la acción? El 10 de octubre fue el Día Mundial de la Salud Mental. En ese momento hice una acotación de la importancia de que revisemos el tema de la alimentación de nuestro día a día, de proponer la necesidad de mantenernos en actividad física constante. Somos seres que están diseñados para estar en movimiento, de cuidar la higiene del sueño en distintas áreas, cuando nos vamos a dormir, si tenemos o no tenemos el celular, que es un elemento que definitivamente nos está pasando una factura importante como sociedad y en el mundo, y si estamos, que revisemos si estamos promoviendo vínculos humanos sanos con las personas. Hay un folleto adicional, creo que se les va a enviar a las personas que estaban inscritas alguna de esta información para que la puedan revisar más profundamente. Base Crestones en el Parque Nacional Chirripó. ¿Qué hacemos entonces para reconectar? Que creo que es el elemento básico, fundamental. Hace unos años me tocó pasar por encima del río Amazonas en un viaje que había hecho por Brasil, y siempre utilizo estas imágenes porque cada uno de nosotros nos toca decidir si nos dejamos llevar por el caudal de la vida, de la situación social, política del país, o si estamos dispuestos a nadar un poquito contracorriente, con conciencia, para poder tomar acción sobre algunas de estos elementos que hemos estado conversando. Entonces, cuando hay disociación instrumental, necesitamos espacios para reintegrar eso que nos afectó. No es como que nada más me tragué las lágrimas y ahí se terminó el asunto. En teoría, nosotros deberíamos ser capaces de poder identificar lo que nos afectó y en algún momento, con un colega de confianza, con una amistad, en un proceso de terapia de mantenimiento ocasional, en los grupos Valiant, que en otros países son espacios grupales para la discusión de casos difíciles desde un punto de vista emocional, no técnico. Y estos son espacios de verbalización donde podría uno reintegrar las situaciones vividas cuando hubo disociación instrumental. El viejo Pepe Mujica, antes de morir, planteaba algo muy interesante, que si yo compro un carro, yo no lo estoy pagando con dinero, yo lo estoy pagando con el tiempo que me tomó hacer ese dinero para comprar ese carro. Y que así deberíamos ver nosotros las decisiones económicas que vamos tomando para que no caigamos en algunas de las trampas de éxito que nos pueden vender por ahí. Y para que no terminemos como este meme, aquí quebrado pero trabajando porque necesito dinero para existir. Nos toca conectar con lo intangible, hacer la revisión como que cuando uno conversa con los pacientes, típicamente lo que es cuantificable es lo que existe. El bienestar, la sensación de buena conexión vincular, las buenas relaciones, la sensación de logro profesional hacia adentro, es parte de eso intangible. El vínculo, resalto mucho los vínculos como uno de esos elementos intangibles con los que tenemos que hacer una revisión o podemos permitirnos, más bien, hacer una revisión al respecto. Para que podamos tener una buena conexión y revisemos. A mí me hace mucha gracia que cuando yo voy manejando hacia el trabajo, todas las personas que salen a pasear con el perro están usando el celular. No sé si ustedes se han dado cuenta. Y en un momento tan sencillo, no se están permitiendo cargarse de esa gracia y de esa energía y de ese momento tan mágico que es cuando el perro sale a la calle y empieza a jugar y empieza a andar por todo lado. Creo que eso lo vemos todos los días en un restaurante cuando las familias están todas con su celular correspondiente. Al respecto, hay algo a lo que yo le llamo inversión emocional.
Y es que cuando nosotros vamos a hacer una inversión, yo hago una lista en Excel y planifico cuánto voy a aportar y cuánto voy a recibir yo de dinero en cosas que son cuantificables. Cuando yo hago una inversión emocional, por el contrario, yo meto un dinero o dejo de recibir un dinero, pero a cambio me llega la sensación de bienestar que pueda tener en algún momento. El ejemplo clásico, las guardias. Yo dejo de hacer guardias, dejo de recibir dinero, pero puede ser que duerma tranquilo en mi casa y me sienta bien. El mindfulness es una estrategia que nos permite tener conciencia plena de los momentos, atención plena sin juzgar esos momentos. Y hay un ejercicio que se hace en el mindfulness que es ponerse un grano de café por 5 minutos y concentrarse completamente en todas las sensaciones de cuando se va soltando el café en la boca y la sensación en la lengua y en todas las mucosas que puedan estarse dando. De igual manera, se ha demostrado que el mindfulness permite reintegración cuando ha existido disociación y que una práctica regular con conciencia y hacer pausas a lo largo del día podría darnos algunos resultados adecuados. Este otro documento lo había hecho cuando el gobierno actual cortó financiamiento para el Ministerio de Cultura, porque realmente creo que la cultura, el arte en general, es otro mecanismo que todos nosotros necesitamos. Y al respecto, la gran Rosa Montero, una de mis escritoras favoritas, en un artículo del País de España de hace 3 años, planteaba, vean qué frase más hermosa, el arte es la inutilidad más necesaria del mundo. No nos quita el hambre ni la sed, no nos abriga en invierno ni nos protege de las enfermedades. Pero ese arte que no sirve para nada es en realidad lo que nos permite seguir viviendo. Es esa automedicación que describen los pacientes, es eso que nos toca a nosotros mismos salir a buscar y revisar qué queremos hacer con todo esto. Nosotros como cuerpo médico, si estamos viviendo una situación con estas características, ¿qué podemos hacer? Bueno, en el Colegio de Médicos hay una clínica de especialidades que cuenta con servicios de psiquiatría y psicología. Para la gente que está en el posgrado, hay una red integral de promoción y bienestar y apoyo de la salud mental que hace poco empezó a trabajar, que me di cuenta que estaba dando algunos talleres y algunas atenciones para residentes, particularmente de algunas de las especialidades. Pero además siempre hay la posibilidad de buscar atención pública o privada. Para terminar entonces, y que podamos hacer un pequeño resumen de lo que acabamos de conversar. Con conciencia, nadando contra la corriente, podemos pensar en la búsqueda de un equilibrio, haciendo una mirada introspectiva, que es parte de lo que habíamos estado conversando. Ojalá replanteando cosas en la relación con los estudiantes de medicina, planteando estos temas desde las primeras etapas de formación, cuestionando el rol de los mentores, que no son tan frecuentes en nuestro medio. Afortunadamente, yo tuve la suerte de contar con algunos mentores y probablemente esto nos ayuda a aminorar estos problemas. Tengo una hipótesis y es que para que el umbral de tolerancia de las generaciones mayores era muy alto, probablemente por factores culturales y neurobiológicos, por cómo se ha ido desarrollando los cerebros de las nuevas generaciones, da la impresión de que el umbral de tolerancia es menor, pero esto tendremos que constatarlo en algún momento. Este es uno de mis mentores, el doctor Carlos Gómez Restrepo, a quien quería mencionar precisamente por el rol en todo esto. Desde las acciones de recursos humanos, creo que hay que tomarse el fenómeno del burnout como uno de los motivos por los que puede estarse dando una fuga de especialistas de la caja. Entonces,
¿está prohibido estar triste? ¿Será que la pregunta es, ¿podemos, debemos prohibir la tristeza o cualquier otra emoción? O más bien deberíamos identificarlas, procesarlas sanamente, reintegrarlas como estábamos conversando. Siempre es tiempo, colegas, de pasar a la acción. Si alguien de ustedes ha identificado algún elemento importante, no tarde 24 horas en tomar una acción en concreto. Nos despedimos con el volcán Turrialba. Muchas gracias.